Muy buenas tardes, señores estudiantes. Vamos a continuar analizando el tema de trastornos inmunitarios y hoy corresponde el análisis de enfermedades autoinmunitarias. El sistema inmunitario del cuerpo lo protege contra enfermedades y procesos infecciosos, pero si tiene una enfermedad autoinmune, su sistema inmunitario ataca a las células sanas de su cuerpo por error. Las enfermedades autoinmunes pueden afectar muchas partes del organismo y hasta el día de hoy no se conoce la causa. Si queremos resumir de la mejor manera qué son las enfermedades autoinmunitarias, esta es la conducta de nuestro sistema inmunitario, totalmente anárquico. Autoinmunidad es la presencia de autoanticuerpos en personas normales. Estos autoanticuerpos son inocuos después de una lesión de los tejidos para la eliminación de productos de degradación de los mismos. Sin embargo, ¿cómo se define la autoinmunidad patológica? Por tres características fundamentales. Primero, que debe existir una reacción inmunitaria específica para algún antígeno o tejido propio. Segundo, que la reacción no sea secundaria a lesión. Este es el principal significado patogénico. Y tercero, que no exista una causa bien definida. Mecanismos de autoinmunidad. En el sistema inmunitario existe normalmente equilibrio entre la activación del linfocito, que es necesario para la defensa contra cualquier microorganismo, y este mecanismo de defensa está en armonía con los mecanismos de tolerancia, lo que impide reacciones contra los antígenos propios. La causa subyacente de las enfermedades autoinmunitarias es el fallo de la tolerancia. Acá también debemos hacer referencia al término autotolerancia. ¿Qué entendemos por autotolerancia? Es el término empleado para describir la tolerancia que en el sistema inmunitario presenta frente a las moléculas del propio organismo, a las que reconoce como propias, de forma que no desarrolla respuesta frente a ellas. Mecanismos de autoinmunidad. La autoinmunidad surge de una combinación de la herencia de genes, de predisposición, lo que puede contribuir a la ruptura de la autotolerancia y los desencadenantes ambientales como las infecciones y el daño tisular que promueven, como ya sabemos, la activación de los linfocitos autorreactivos. Acá tenemos la activación de neutrófilos por diferentes estímulos, ambientales, infecciosos, etcétera, que desencadenan toda una respuesta inmunitaria con activación de linfocitos autorreactivos. Cuando se rompe este mecanismo de autoinmunidad, estamos frente a enfermedades autoinmunitarias. Seguimos. Mecanismos de autoinmunidad. Se cree que los genes de predisposición y los desencadenantes ambientales inducen varios cambios que contribuyen al desarrollo de la autoinmunidad. Entre estos tenemos tolerancia o regulación defectuosa, muestra anómala de antígenos propios, inflamación o respuesta inmunitaria innata inicial. Papel de los genes de predisposición. La mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos multigénicos complejos. Acá debemos hacer referencia al complejo mayor de histocompatibilidad, que ya sabemos que es el determinante genético. La asociación de estos genes del complejo mayor de histocompatibilidad en relación a enfermedades autoinmunitarias es lo que en la actualidad se ha definido de manera totalmente prevista de la reacción linfocitaria. Y esto ha sido obviamente demostrado con varios estudios científicos en relación a las diferentes enfermedades que vamos a ver más adelante. Algunos de estos genes son específicos en determinadas enfermedades, pero muchas de estas asociaciones se observan en múltiples trastornos. Lo mismo lleva a pensar que los productos de estos genes afectan a mecanismos generales de la regulación inmunitaria y a la autotolerancia. Acá debemos recordar que hemos visto algunos ejemplos
de relación de complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 o tipo 2 en la presencia de ciertas enfermedades con determinante genético también. Ahí hemos hablado de artritis reumatoidea, espondilitis anquilosante, etc. Las infecciones, el papel de las infecciones. Pueden desencadenar reacciones autoinmunitarias y se ha propuesto dos mecanismos que expliquen el nexo entre las infecciones y la autoinmunidad. Las infecciones pueden aumentar la expresión de coestimuladores en las células presentadoras de antígenos. Si estas células están presentando antígenos propios, el resultado puede ser una ruptura de la anergia y la activación de linfocitos T específicos frente a antígenos propios. Los microbios pueden expresar antígenos que tienen las mismas secuencias de aminoácidos que antígenos propios. Las respuestas inmunitarias dan lugar a la activación de linfocitos autorreactivos y este fenómeno se denomina imitación molecular. Tolerancia inmunitaria. ¿Qué entendemos por tolerancia inmunitaria? Es el fenómeno en donde no existe respuesta frente a un antígeno por falta de exposición de los linfocitos a este. La tolerancia inmunitaria es central o periférica. Y acá podemos mencionar que los linfocitos con receptores son capaces de reconocer antígenos propios, eliminar o inactivar al momento que comienzan a reconocer los antígenos. Tolerancia central. La tolerancia central se resume en realidad como una delección clonal de linfocitos T por apoptosis. Este es el término o el concepto que nosotros debemos manejar al hablar de tolerancia central. Los linfocitos T presentan reordenamientos genéticos somáticos aleatorios y generan diversos tipos de linfocitos T reactivos. El proceso puede ser de selección negativa o eliminación y estos linfocitos T reactivos estimulan en su máximo la expresión de algunos antígenos propios como ser en el timo. También en la tolerancia central podemos observar la participación y la afección de los linfocitos B, quienes, como ustedes ya saben, también participan de los diferentes mecanismos de respuesta inmunitaria. Tolerancia periférica. ¿Qué entendemos por tolerancia periférica? En base a todo este esquema que hace referencia a los mecanismos y diferencias entre la tolerancia central y la periférica. Nosotros entendemos que es una delección clonal y muerte celular inducida por la activación de ¿quiénes? De linfocitos T y linfocitos B, donde observamos anergia clonal y supresión de linfocitos T periféricos. ¿Qué entendemos por anergia? Concepto, pérdida de la capacidad de respuesta funcional. La inactivación funcional prolongada o irreversible de los linfocitos, inducida por el contacto con antígenos en determinadas condiciones, determina esta pérdida de capacidad de respuesta funcional. Las células, como vemos aquí, pierden su capacidad de desencadenar señales bioquímicas desde el complejo del grupo de los linfocitos T reactivos. Los linfocitos T que reconocen antígenos propios reciben una señal inhibidora procedente de receptores que son estructuradamente homólogos a los linfocitos T CD28. Supresión por linfocitos T reguladores. Tal como hemos visto y han visto en histología dentro de la clasificación funcional de los linfocitos, tenemos a los linfocitos T reguladores. Estos participan en la prevención de respuestas inmunitarias frente a los antígenos propios. Se encuentran sobre todo en el timo. Y tenemos varios de estos, ¿no? Uno de los ejemplos que se ha utilizado para demostrar esta supresión de linfocitos T reguladores es, por ejemplo, la enfermedad de la esclerosis múltiple. La actividad inhibidora de los linfocitos puede estar mediada por la secreción de citocinas inmunodepresoras como interleucina 1
y el factor de crecimiento beta transformador. Eliminación mediante muerte celular inducida por la activación. Los linfocitos TCD4, que reconocen antígenos propios, pueden recibir señales que favorecen su muerte mediante la apoptosis. Y tenemos un primer mecanismo donde esta acción de inicio de la apoptosis se inicia por la vía mitocondrial. Ustedes tienen que recordar que en la apoptosis la vía mitocondrial se inicia porque de la mitocondria sale el citocromo al citoplasma y este hecho hace que se activen el sistema de las caspasas, que son enzimas propias de la apoptosis. Y aquí obviamente tenemos el desglose, ¿no? O sea, que producen la activación del sistema de las caspasas, que a su vez se active el sistema del Fas ligando y se exprese principalmente en los linfocitos T activados. Al final se termina con la destrucción del linfocito T. Mecanismos de autoinmunidad. En base a todo lo que hemos mencionado, es una combinación de herencia de genes, de susceptibilidad y pueden contribuir a la desaparición de la autotolerancia. Además, tenemos procesos asociados como desencadenantes ambientales, como procesos infecciosos, con lesión tisular, activación de linfocitos autoinmunes y terminamos con un cuadro llamado autoinmunidad. Dentro de los mecanismos de la autoinmunidad, la mayoría de las enfermedades autoinmunitarias son trastornos genéticos complejos. Y hemos visto participación del complejo mayor de histocompatibilidad y la presencia de alelos particulares que afecta a la selección negativa de linfocitos T. Dentro de los mismos mecanismos de autoinmunidad, repetimos los genes asociados a enfermedades autoinmunes. Simplemente para nuestro nivel y nuestro entender, debemos comprender que la actividad de los genes es polimórfica, o sea, tiene diferentes formas de presentación y manifestación. Acá podemos ver, algunos codifican la tirosina fosfatasa de proteínas y tendríamos como ejemplo la artritis reumatoide. Actúa como detector citoplásmico de microorganismos que se expresan en las células epiteliales y otros tipos celulares como en la enfermedad de Crohn, o pueden regular el mantenimiento de linfocitos T reguladores asociados a la esclerosis múltiple. La participación de los procesos infecciosos activa la expresión de los coestimuladores de las células presentadoras de antígenos, activa los linfocitos T específicos. A su vez, los microorganismos expresan antígenos con la misma secuencia de aminoácidos que los antígenos propios, lo que lleva a la activación de linfocitos autorreactivos. Tenemos como consecuencia el ejemplo de la cardiopatía reumática, que es un defecto que aparece asociado a la artritis reumatoidea también. Pero en la cardiopatía reumática encontramos anticuerpos frente a proteínas estreptocócicas y a su vez proteínas miocárdicas. Estos dos anticuerpos actúan de manera cruzada y al final esa combinación letal produce mayor daño al corazón y se traduce en una miocarditis. Por lo tanto, volvemos a ver cómo se define la autoinmunidad patológica. No debemos olvidar estas tres características fundamentales de las enfermedades autoinmunitarias: que debe existir una reacción inmunitaria específica, que esa reacción no sea secundaria a lesión y que no exista ninguna otra causa definida. No olvidar tres características fundamentales de las enfermedades autoinmunitarias. Dentro de las enfermedades autoinmunitarias tenemos las que se especifican de manera sistémica y dentro de estas, de la forma sistémica, tenemos las enfermedades mediadas por anticuerpos. Acá tenemos anemia hemolítica, trombocitopenia, gastritis atrófica autoinmunitaria, miastenia gravis, enfermedad de Graves, síndrome de Goodpasture y el lupus eritematoso sistémico. De este grupo, lo que más vemos en nuestra casuística, lupus eritematoso sistémico.
Las enfermedades mediadas por linfocitos T, diabetes mellitus tipo 1, esclerosis múltiple, artritis reumatoide y esclerosis sistémica progresiva, llamada también esclerodermia, y el síndrome de Sjögren. Enfermedades de posible mecanismo autoinmunitario, enfermedades inflamatorias como la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerosa, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmunitaria, panarteritis nodosa y miopatías inflamatorias. Sobre esta clasificación vamos a ver las enfermedades que tienen mayor presencia en nuestro medio y que son obviamente hasta el día de hoy las más estudiadas. Empezamos con el lupus eritematoso sistémico, que ya saben que se abrevia así. Es una enfermedad multisistémica de origen autoinmunitario, donde se observa la presencia de anticuerpos antinucleares, abreviados de esta manera, ANA. Su inicio puede ser agudo o insidioso, evolución crónica, remitente, con periodos de recaída, presencia de fiebre y múltiples lesiones, donde en la piel, en las articulaciones, en las membranas serosas y en el riñón. Para hablar del lupus existen diferentes criterios de acuerdo a su presentación. Entonces podemos, en su manifestación tenemos criterios como el exantema malar, el exantema discoideo, fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, etc. Todos estos parámetros los vamos a ver en el desglose de la enfermedad. Lo que tiene que quedar claro es la presencia de autoanticuerpos. Estos autoanticuerpos reconocen componentes nucleares y citoplásmicos no específicos y se dirigen a antígenos de superficie de células sanguíneas. Acá podemos observar la frecuencia de presentación, 1 de cada 700 mujeres en edad fértil. La relación entre mujeres y hombres de 9 a 1, o sea, más afectadas son las mujeres. Y la prevalencia de 2 a 3 veces mayor en personas de la raza negra e hispanos que en blancos o caucásicos. La presencia de autoanticuerpos anucleados, a su vez, se dirige contra otros antígenos nucleares. Tenemos anticuerpos contra el ADN, anticuerpos contra las histonas, anticuerpos contra las proteínas de las histonas de la unidad al ARN y anticuerpos contra antígenos nucleolares. O sea, si bien esto se conoce como un grupo mayor, estos son los otros tipos de autoanticuerpos. La detección de autoanticuerpos se identifica por inmunofluorescencia y obviamente el tipo de anticuerpo determinará la manifestación final o el tipo de lupus. También podemos encontrar anticuerpos contra células sanguíneas y contra proteínas que forman complejos con fosfolípidos. Esto se llama anticuerpos antifosfolipídicos. Los anticuerpos antifosfolipídicos aparecen entre un 40 a 50% de pacientes con lupus. Y estos producen el llamado síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos secundarios, que se traduce con estados de hipercoagulabilidad asociado a trombosis venosa y arterial, abortos espontáneos e isquemia cerebral u ocular. La etiología y la patogenia del lupus. Hasta el día de hoy se desconoce la causa, sin embargo no debemos dejar de lado los factores genéticos. El defecto fundamental del lupus es el fallo de los mecanismos que mantienen la autotolerancia, asociado a factores genéticos y factores ambientales. Y dentro de los factores genéticos, el complejo mayor de histocompatibilidad. Los factores inmunitarios se manifiestan con persistencia y activación incontrolada de linfocitos autorreactivos. Esto es lo más importante que debemos recordar en el mecanismo propio de factores inmunitarios. Dentro de los factores ambientales tenemos la radiación, la presencia o la exposición a rayos ultravioleta, las hormonas sexuales, fármacos, todos estos asociados que activan a los autoanticuerpos. El mecanismo de lesión tisular está dado, volvemos a repetir, por los autoanticuerpos, que son los mediadores de la lesión tisular. Y estos son
vistos en la mayor parte de las lesiones viscerales producidas por inmunocomplejos. Entonces existe autoanticuerpos para células sanguíneas, para neuronas, para linfocitos y en cualquier elemento celular comprometido las opsonizan, o sea, participan un mayor número de opsoninas, que ustedes saben que son fracciones sobre todo derivadas del sistema de complemento, y estas opsoninas favorecen fagocitosis y lisis. Al final observamos la actividad en los tejidos, en los núcleos de las células lesionadas, mismas que pierden el patrón cromatínico y se hacen homogéneas. ¿Para qué? Para producir los famosos cuerpos de LE. Se llaman cuerpos de LE, ¿por qué? Porque simplemente son leucocitos fagocitados que han englobado el núcleo de una célula lesionada. Pero la presencia o la identificación de célula LE en una tinción hematoxilina eosina nos corrobora el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Dentro de la morfología, los cambios se observan en diferentes órganos. El más afectado es el riñón. En el riñón se manifiesta con la llamada nefritis lúpica, que aparece en el 50% de los pacientes. El mecanismo de la lesión es la presencia de depósitos de inmunocomplejo en ADN, anticuerpos anti-ADN e histonas. ¿Dónde se van a depositar? Sobre todo en la membrana basal glomerular. Y obviamente la presencia de estos depósitos de anticuerpo contribuyen a la lesión. También encontramos anticuerpos antifosfolipídicos. El daño renal se manifiesta con una glomerulonefritis lúpica mesangial, o sea, aquí ya te está dando el nombre, se afectan las células mesangiales. En estas células mesangiales observamos proliferación de las mismas y depósitos de inmunocomplejos. Al principio no se afectan los capilares, sin embargo, como va avanzando y evolucionando la enfermedad, con el tiempo también se afecta. La glomerulonefritis lúpica mesangial se manifiesta de un 10 a un 25% de los pacientes. Otro órgano afectado es la piel y existe un rasgo característico, es el eritema facial en forma de mariposa, se llama también eritema malar, como ustedes están viendo. Eritema es una zona enrojecida, pero acá por la forma en alas de mariposa ya nos está orientando desde la clínica que estamos frente a un cuadro de lupus. ¿Qué exacerba este eritema facial? Sobre todo la exposición a los rayos ultravioletas. Y esto a su vez puede complicar mucho más el cuadro, porque puede aparecer urticaria, ampollas, maculopápulas o úlceras, ¿no? E histológicamente, como ven la piel, existe una degeneración vacuolar en la capa basal de la epidermis, edema de la dermis e inflamación perivascular. Articulaciones. En el lupus se observa sinovitis, o sea, proceso inflamatorio de la sinovial no erosiva con poca deformidad. Podemos observar acá cómo el proceso inflamatorio de alguna manera altera la capacidad funcional de la sinovial. En sistema nervioso central, ¿qué vamos a encontrar? Síntomas neuropsiquiátricos asociados a vasculitis aguda, o incluso estos síntomas neuropsiquiátricos con rasgos que no manifiesten vasculitis significativa. Sin embargo, existe lesión del endotelio por anticuerpos antifosfolipídicos en los vasos del sistema nervioso central. Otra afección, seguimos en el lupus, pericarditis y afectación de otras cavidades serosas. Pericarditis, ya su nombre está indicando que es un proceso inflamatorio del pericardio y también de otras cavidades serosas, pues, pulmón, peritoneo, etc. El proceso inflamatorio puede ser agudo, subagudo o crónico, y las células mesoteliales están recubiertas por un exudado fibrinoso. Con el tiempo, este proceso inflamatorio evoluciona y estas serosas se hacen opacas, gruesas, están cubiertas por tejido fibroso. No hay que olvidar que dependiendo de la intensidad de la inflamación, siempre viene también de igual manera la intensidad de la reparación. Por eso es que se manifiesta tejido fibroso.
Muchas veces cuando es intenso este tejido fibroso puede obliterarse la cavidad de manera parcial o total. Imagínense obliteración de la cavidad pericárdica, por ejemplo. Sistema cardiovascular, ya hemos hecho referencia, miocarditis o infiltración con infiltración de células mononucleares, alteraciones valvulares, endocarditis verrucosa, y esto se traduce también con el tiempo en afectación de las arterias, sobre todo coronarias, ¿no? Y esto vamos a observar en personas jóvenes, en procesos de larga evolución, en hipertensos, obesos, con cuadros de hiperlipidemia y, como ya sabemos, presencia de inmunocomplejos y anticuerpos antifosfolipídicos. Al final, desde las serosas hasta toda la estructura de la pared de las cavidades cardíacas, con el tiempo se ven afectadas en la enfermedad del lupus. Otro órgano afectado es el vaso. ¿Qué presenta el vaso? Esplenomegalia. ¿Qué significa esplenomegalia? Aumento del tamaño, del volumen y del peso del vaso. Ustedes saben que normalmente el vaso tiene un peso aproximado de 350 gramos. ¿Cuándo llamamos esplenomegalia? Cuando ese peso y tamaño más o menos llega a 1 kilo. Podemos encontrar además en la esplenomegalia engrosamiento capsular y a nivel histológico hiperplasia folicular. En los pulmones, ¿qué encontramos? Pleuritis y derrames pleurales, sobre todo en un 50% de los pacientes. Menor lesión alveolar con edema y hemorragia, pero con el tiempo se termina con fibrosis intersticial crónica e hipertensión pulmonar secundaria. Otros órganos y tejidos. La presencia de cuerpos LE hematoxilínicos puede observarse en cualquier órgano. En los ganglios linfáticos hace que estos incrementen su tamaño a expensas de folículos hiperplásicos, y precisamente este tamaño aumentado de los ganglios va a terminar en una linfadenitis necrosante. Características clínicas, manifestaciones clínicas. Y hemos visto común sobre todo en pacientes de género femenino, jóvenes, con un exantema en mariposa, eritema o exantema en mariposa, fiebre, dolor sin deformidad en articulaciones periféricas, dolor torácico pleurético y fotosensibilidad. Las características clínicas en muchos pacientes no son tan claras ni tan orientadoras como las que estamos haciendo referencia. Algunas pueden ser sutiles y desconcertantes. Puede manifestarse como enfermedad febril de origen desconocido, con hallazgos urinarios anormales, ejemplo hematuria, que ya te está orientando que el riñón está dañado, o puede simular una artritis reumatoide o fiebre reumática, con afección de articulaciones y con afección ya de válvulas cardíacas. Dentro también de las características clínicas, presencia de los cuerpos antinucleares en casi el 100%, y estos hallazgos indican que existe lesión renal, hematuria, estos ya son cuadros más avanzados, y existe una mayor propensión a infecciones. Cuando el cuadro va avanzando, va evolucionando de manera mórbida, sin diagnóstico, sin tratamiento, la evolución es variable e impredecible. Algunos casos agudos, incluso siendo agudos, pueden terminar con muerte en semanas o meses. Debe existir, por lo tanto, un correcto diagnóstico, un tratamiento adecuado para evitar exacerbaciones y remisiones en periodos de años o décadas. Los pacientes que no requieren tratamiento son aquellos que cursan con evolución benigna, manifestaciones cutáneas y leve hematuria. ¿Cuáles son las causas comunes de muerte? Insuficiencia renal e infecciones recurrentes. Se considera la tasa de supervivencia en un 90% de 5 años y en un 80% de 10 años. Una variante, de acuerdo a sus características de presentación, es el lupus eritematoso discoide crónico y se caracteriza por estas placas cutáneas, edema de grados variables, eritema, descamación, tapones foliculares y atrofia cutánea rodeada por borde eritematoso y elevado. Pero precisamente este nombre refiere por la presencia de este tipo de placas cutáneas.
Otra variante, el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Fíjense, lesiones también en placas, pero más grandes, rojizas, afecta, como estamos viendo, de manera predominante a la piel. El exantema suele ser generalizado, superficial, sin cicatrización. Síntomas sistémicos leves compatibles con lupus y la presencia de anticuerpos contra antígenos dependiendo del genotipo del complejo mayor de histocompatibilidad. Otra variante es el lupus eritematoso inducido por fármacos. ¿Qué fármacos? Hidralazina, procainamida, isoniazida, incluso variantes de la penicilina, porque estos conllevan a la aparición de anticuerpos antinucleares. ¿Cómo se van a manifestar este tipo de lupus? Con artralgias, fiebre y serositis, dependiendo de su intensidad. Otra enfermedad autoinmunitaria, ya la hemos mencionado, la artritis reumatoide. Es una enfermedad inflamatoria crónica de naturaleza autoinmunitaria, altamente deformante e invalidante, que afecta, como su nombre dice, a las articulaciones, sobre todo menores, no tanto a las mayores. La afección de las articulaciones no deja de lado que también se afecte piel, vasos sanguíneos, pulmones y corazón, con las mismas características que ya hemos hecho referencia. Otra enfermedad autoinmunitaria es el llamado síndrome de Sjögren. El síndrome de Sjögren se caracteriza clínicamente por sequedad ocular, que recibe el nombre de queratoconjuntivitis seca, y sequedad en la boca, que recibe el nombre de xerostomía. Dentro de la etiopatogenia observamos que el organismo desconoce a los linfocitos T, por lo tanto manda a los anticuerpos a destruir a los propios linfocitos T y a las células propias de las glándulas salivares. Y obviamente esto genera un tremendo proceso inflamatorio crónico, y la intensidad de este proceso inflamatorio termina con la fibrosis. Es la fibrosis la que termina destruyendo la glándula salivar o la glándula lagrimal. Repito, dependiendo de la intensidad de la inflamación, viene la intensidad de la reparación. O sea, aquí es un tremendo proceso inflamatorio que al final termina con la destrucción del órgano y el tejido afectado. Participa en esta etiopatogenia, ya sabemos, complejo mayor de histocompatibilidad, lo que indica que la herencia de determinadas moléculas de clase 2 predisponen a la aparición de autoanticuerpos particulares. Dentro de la etiología, el mecanismo simplemente autoinmunitario, liberación de autoantígenos con muerte celular, y puede también estar asociado o desencadenado por infección vírica de las glándulas salivares. El primer hallazgo histológico en las glándulas salivares mayores y menores es la infiltración linfocítica periductal y perivascular, como ustedes están viendo. Esto con el tiempo genera atrofia, fibrosis e hialinización de los acinos. La fibrosis sustituye el parénquima por grasa, o sea, se anula completamente la estructura anatómica histológica de la glándula salivar y lagrimal. Por lo tanto, si no hay ninguna de esas glándulas, no hay lágrima, no hay saliva. La queratoconjuntivitis ocasiona visión borrosa y acumulación de secreciones espesas en el saco conjuntival. La xerostomía produce dificultad para tragar alimentos sólidos, disminución del gusto, fisuras y grietas en la mucosa y sequedad de la misma. Al final, el aumento de las células de la mucosa puede asociarse a epistaxis, bronquitis recurrentes y neumonías. Otra enfermedad, esclerosis sistémica progresiva, llamada también esclerodermia. Es una inflamación crónica autoinmune con lesión generalizada de los pequeños vasos sanguíneos, fibrosis intersticial y perivascular progresiva en piel y múltiples órganos. Se manifiesta con afección cutánea, progresión rápida y posteriormente afección visceral, que en algunas circunstancias puede ser temprana. Una variante tenemos a la esclerodermia limitada, o sea, no solamente sistémica, sino limitada. Se llama limitada cuando la afección cutánea está limitada a dedos de las manos, antebrazos y cara.
Se considera que tiene una evolución benigna y se asocia con calcinosis y al fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud es una vasculitis, más que todo un espasmo de los vasos sanguíneos, sobre todo en los dedos de las manos y de los pies, que obviamente ocasiona zonas con cierto grado de hipoxia celular. En la esclerodermia limitada puede haber afección visceral tardía, con alteración de la actividad esofágica, esclerodactilia y telangiectasia. Y acá podemos observar cómo al activarse los linfocitos T y los linfocitos B, a través de las citocinas van dañando todas las estructuras de los vasos sanguíneos. Estoy hablando de la túnica íntima, la media y la adventicia. A su vez, que también se activan a los fibroblastos para que produzcan mayor matriz extracelular y terminen con fibrosis. O sea, aquí el elemento clave es que después del proceso inflamatorio se activan de tal manera los fibroblastos que secretan gran cantidad de colágena, lo que ocasiona que el paciente es como si en vida se estuviera momificando, sea sistémico, sea limitado, ¿no? La piel se hace totalmente acartonada y por dentro los órganos totalmente duros por la fibrosis. Por lo tanto, en existen respuestas autoinmunitarias anormales que conllevan a través de los mediadores químicos de la inflamación a la exagerada elaboración de colágeno y otras proteínas por los fibroblastos. Están los anticuerpos antinucleares. Y como les decía, podemos encontrar lesiones vasculares, empieza por la lesión endotelial y luego el resto de los componentes de las capas del vaso y al final termina en una estenosis microvascular. La piel presenta atrofia difusa que comienza en los dedos de las manos. Hay histológicamente en esas zonas así acartonadas vemos infiltrado de linfocitos TCD4, fibrosis progresiva de la dermis que queda unidas a las estructuras subcutáneas, así acartonado. Hay aumento del colágeno compacto en la dermis, pérdida de las crestas interpapilares, atrofia de los anexos dérmicos, ¿no? Y las fibrosis. ¿Qué conlleva la fibrosis? Repitiendo, citocinas fibrinogénicas, hiperreactividad de los fibroblastos y cicatrización después de la lesión isquémica. En el tubo digestivo, el cual se encuentra afectado en el 90% de los pacientes, aparece atrofia progresiva y sustitución por tejido fibroso colagenoso en la capa muscular. Compromete todo, desde esófago, todo tracto digestivo. En el sistema osteomuscular también observamos fibrosis con hiperplasia de tejidos sinoviales, inflamación de la membrana sinovial y cambios en las articulaciones, ¿no? Al final también la fibrosis de las articulaciones anula su función. En los riñones encontramos engrosamiento de la íntima de las arterias interlobulillares, proliferación concéntrica de las células de la íntima. Pulmones y corazón. Presentan los pulmones hipertensión pulmonar con fibrosis intersticial, vasoespasmo secundario a disfunción endotelial. En el corazón aparece pericarditis con derrame y fibrosis miocárdica. ¿Cuáles son las características clínicas? Disfagia. ¿Por qué? Disfagia es dolor en la deglución. ¿Por qué? Por destrucción de la pared destrucción de la pared esofágica inferior, dolor abdominal, puede confundirse con un síndrome de mala absorción intestinal, pérdida de peso y anemia. También tenemos dificultad respiratoria por fibrosis pulmonar, fibrosis miocárdica, que puede causar arritmias o insuficiencia cardíaca. El riñón se manifiesta en su daño con proteinuria que produce un síndrome nefrótico. Otra enfermedad autoinmunitaria, miopatías inflamatorias. Miopatías, ya te está orientando que estamos hablando de músculo, ¿no? Asociado obviamente a trastorno autoinmunitario. Son un grupo infrecuente de trastornos que se caracterizan por lesión e inflamación de los músculos, principalmente esqueléticos por mecanismo inmunitario. Existen variantes y dentro de estas variantes tenemos dermatomiositis, ya aquí aclarando, ¿no? Analizando su nombre, estamos hablando de músculo en la piel. ¿Dónde hay músculo en la piel? En el complejo del folículo piloso.
Entonces, esta es una enfermedad muscular que involucra inflamación y erupción en la piel. Es un tipo de miopatía inflamatoria. Polimiositis, su nombre te dice, ¿no? Poli, muchos. Mio, músculos, inflamación de muchos músculos. Es una enfermedad inflamatoria relativamente infrecuente que lleva a debilidad, hinchazón, inflamación y sensibilidad y daño en los músculos. Generalmente se observa un proceso inflamatorio que va desde el perimicio, epimicio y endomicio, o sea, todas las envolturas que protegen a cada una de las fibras del músculo estriado esquelético. Luego tenemos las miositis por cuerpos de inclusión. Se abrevia así. Es un trastorno degenerativo inflamatorio de los músculos esqueléticos que progresa lentamente y se caracteriza por inicio de debilidad en los músculos específicos, de inicio tardío y rasgos histopatológicos distintivos. Esta entidad es bastante rara en nuestro medio, a diferencia de la dermatomiositis o polimiositis. Muchas gracias por su atención.